yo creo que hay una verdad incómoda, que como verdad incómoda nunca queremos ver en sociedad, y es que ahí están los números que está subiendo mucho la adicción en la adolescencia, y sin embargo parece que esos adolescentes no son hijos de nadie porque los papás no quieren ver que sus hijos están cayendo en adicciones, y yo creo que la verdad incómoda es porque muchos de esos papás mismos traen alguna adicción que llamemos moderna. Hay muchos tipos de O sea, porque adicciones. las adicciones de las que hablas no son necesariamente las adicciones en las que pensamos inmediatamente cuando alguien dice adicción, alcohol, nicotina, ¿no? O sea, Exacto, pero en el cerebro está pasando lo mismo. O sea, la adicción es un tema que ahorita vamos a dar doble, triple, 5 clics, neurobiológico, no es una decisión. Y en todo tipo de adicción pasa lo mismo en el cerebro, y yo creo que es una verdad incómoda que los papás no están lidiando con las adicciones de sus hijos porque ellos traen adicciones con frecuencia que no están enfrentando. y que son las mismas. Y como no somos expertas en adicciones, le pedimos a Regina Curi, que sí lo es, que viniera a sentarse con nosotros para tener esta sobremesa y que nos explicara un poco más acerca de esto. Ahora, Regina es psicóloga, es consejera en adicciones y le voy a pedir que se presente un poco, que nos cuente también. Cuéntanos, por favor, Regina, escribiste un libro Girando en un tacón, ¿de qué se trata y cómo llegaste a esto, a ser consejera en adicciones? Pues a ver, o sea, yo entré a rehabilitación a los 27 años, hace 21 años, 22 van a ser un montón. Y cuando salí, justo me di cuenta de que había muchísima desinformación de lo que eran las adicciones, había muchísima desinformación de cómo se veía, cómo sentía una persona con adicción. Había más desinformación todavía, al ponerle tanto estigma social, ¿no? A lo que es una enfermedad, o hoy en día como se le llama, un trastorno. Entonces, me puse a escribir Girando en un tacón, que fue mi primer libro, para contar mi historia, Has ¿no? escrito otro desde entonces, ¿no? Ajá, tengo dos. El otro se llama Ya aliviánate. Y, ay, eh, pues escribí el libro, no, bueno, primero empecé a dar entrevistas en radio porque me invitó Gaby Vargas a una entrevista con ella, me empezó a llamar un buen de gente pidiendo ayuda, que a dónde podían acudir, que si yo les podía ayudar o no. Entonces dije, no, pues tengo que estudiar porque ni modo que nada más lo único que sabía era lo que había aprendido en la clínica donde había estado internada, ¿no? Entonces fui a Montefénix, al Centro de Estudios Superiores, y les dije, quiero estudiar, porque me está cayendo todo esto y pues lo quiero atender, ¿no? Entonces me metí a estudiar pues esta formación de consejería, y así empecé, o sea, luego me metí a estudiar entrenamiento para atención a víctimas y luego me metí a estudiar terapia cognitivo-conductual, o sea, ya psicología, O sea, pero tú como, estás en una posición muy única para ofrecer ayuda a las personas que están pasando por algo así, ¿no? Porque además tú porque tengo el experimentaste problema. todo eso. O Pues sí, o sea, sea, digamos que es una ventaja, ¿no? El comprender exactamente lo que pasa Lo por que la están mente, viviendo. ajá, por la mente y las emociones de una persona que tiene trastorno por uso de sustancias, ¿no? ¿Crees que es una ventaja o solamente una ventaja o sea, no es necesario haber Ah, vivido, no, ¿no? no, no, O no, sea, no, puedes no, para ayudar y nada. O apoyar a sea, alguien. hay psicoterapeutas y psiquiatras y todo que no son adictos y que son buenazos y que entienden todo el espectro del problema muy bien. Pero bueno, digamos que cuando tengo personas que llegan a acompañamiento terapéutico conmigo, que tienen el problema, pues hay una conexión inmediata, ¿no? Obviamente, ¿no? Sé perfectamente bien lo que están sintiendo y lo que están pensando, aunque cada historia es diferente, ¿no? y la lucha interna, me imagino, ¿no? O sea, ayer pensaba ayer justamente en consulta decía, el problema de la adicción, o sea, entrarle a una adicción es, como decías, no es una decisión, ¿no? O sea, es un trastorno, un cambio en la estructura Química. neuronal, ajá, en la química cerebral, pero es un problema para toda la vida. O sea, ya sea si es a la nicotina, ya sea si es a la cocaína, a la heroína, al alcohol, o una adicción conductual, como decía, ¿no? Al celular, a los juegos, Ujú. al sexo. Cuando se posiciona la adicción en el cerebro de una persona, ahí se va a quedar. O sea, se hacen estas carreteras neuronales en las que tengo un malestar y ya asocio la conducta con
X, ¿no? O sea, me siento mal, ya sé que si me tomo unas chelas me voy a sentir bien. O me siento mal y empiezo a sentirme inquieta, entonces me salgo a la calle y me acuesto con el primero que pase, ¿no? O sea, También, Sí, por decirlo no médicamente, como yo lo entiendo, es el sistema de recompensa del cerebro que tenemos, que tiene una razón de ser también positiva, de sobrevivencia, de avanzar, se secuestra. exactamente. Y ahora te lleva a una conducta dañina hacia ti. Y muchas veces esa conducta, que eso es donde a mí se me hace bien difícil, porque claro, hay veces que es al alcohol o a la apuesta que no lo necesitas en tu vida. Pero hay veces que es al ejercicio o a la que a mí más me trauma es a la comida. Y entonces el no aprender... es algo que puedas escapar fácilmente. Sí, no, o sea, la recuperación o la rehabilitación de las adicciones conductuales, tampoco puedes no tener un celular, ¿no? Sí, está cañón. Entonces, es una reeducación de esos comportamientos. Del sexo, pues también no, ni modo que nunca más, ¿no? O sea, Claro. entonces, la línea de la recuperación es reentrenar al cerebro, ¿no? A que no se deje ir hacia la compulsión. Por ejemplo, con los alimentos, hay algunos alimentos, o sea, no eres adicta a las jícamas, ¿verdad? Sí. Claro, O a los claro. pepinos, Sí, sí, sí. o a Ojalá, las zanahorias. o sea, O sea, hay alimentos, como los alimentos azúcar. procesados, el azúcar, ¿no? Que sí generan cambios, o sea, efectos dopaminérgicos en el cerebro, y es lo que hace que se genere la compulsión. Entonces, lo que haces es, en algunos casos con la comida, dejar de consumir esos alimentos y consumir otros que no generen esa misma compulsión. Y en el caso de los juegos electrónicos, pues ahí yo siempre digo que es mejor tener abstinencia, lo mismo con el juego, pero con la comida o el sexo sí tiene que haber digamos, una reprogramación de la conducta que no te lleve a eso, a compulsar, ¿no? ¿Que es difícil? Pues sí es difícil porque tienes que convivir con la enfermedad, no es como con las drogas, que yo con no volver a consumir ya tengo atajado o atendido la mayor parte del problema, ¿no? Sin embargo, el problema con las adicciones, que es lo que yo insisto que no hay una cura, es que la parte física, pues, o estas carreteras se van a quedar ahí para toda la vida. O sea, lo único que yo puedo hacer es cambiar mi forma de pensar con respecto a la vida, con respecto a las relaciones, con respecto a la relación conmigo misma, para que entonces no tenga el impulso de querer satisfacer ese sistema de recompensa de forma compulsiva, ¿no? O sea, los adictos no somos como las personas normales. Hay gente que me dice, no, pues yo me fumo 5 cigarros en un día y no vuelvo a tocar el cigarro en un mes o hasta la siguiente boda que vaya, ¿no? ¡Qué increíble! O sea, hay mucha gente que... No, lo que quiero decir con esto es que no todas las personas que consumen van a desarrollar una adicción. O sea, de hecho, imagínate, si no, pues, toda la gente que chupa en las bodas ya estarían en AA, ¿no? O sea... Y yo justo, o sea, a ver, regresando un poco, entonces, la adicción es una enfermedad. Es un trastorno. Ajá. Hay 2 tipos de adicciones, a sustancias y conductuales. Entonces, conductuales es sexo, pornografía, videojuegos, internet tipo redes sociales, etcétera. Y sustancias va desde todo ansiolíticos, drogas. ¿Tú qué le sabes? Porque este es un debate que tengo constantemente. Y aquí voy a hacer una confesión. Yo, obviamente, el alcohol sea legal y yo creo que la marihuana debería ser legal. Más sin embargo, sí creo que puedes desarrollar una adicción a la marihuana, pero mucha gente me dice que no. ¿Puedes desarrollar una adicción a la marihuana? 100% sí. Ok. No, yo estaba en lo correcto. No, por supuesto que sí. Claro que hay drogas que tienen menor grado de potencialidad, ¿no? O sea, a ver, mientras más rápido actúa una droga, mientras más rápido tienes el efecto, es más potente, o sea, es más fácil que desarrolles la adicción. Por eso la nicotina... Es inmediato. Inmediato, claro. O sea, tú le das un jalón y en el momento en el que dejas o sea, tienes la recompensa y en el momento en el que sueltas el humo, ya empieza este ciclo de abstinencia. Yo le das puedo otro jalón. atestiguar eso, sí. Yo he dejado de fumar. O sea, ya perdí, como te dije el otro día, que Mark Twain decía que dejar de fumar es lo más fácil del mundo, que lo ha hecho cientos de veces. Sí. Yo dejé de fumar en cada uno de mis embarazos
Y luego 2 años después del último, según yo ya estaba a salvo, ya no iba a empezar y nada más que en lugar de un cigarro me dieron a probar un vape un fin de semana y yo juré que lo iba a poder dejar y ya no pude. Ujú. Y sí y es que te voy a decir algo, tú que odias el cigarro y la nicotina, etcétera, no vas a entender cómo cuando tengo ese withdrawal, estoy irritable, estoy ansiosa y le doy el primer toque y se me pasa. Es muy cañón. Y sí, y yo pensar que tengo control, la verdad es que no tengo. Es que el cigarro, y yo voy a meter ahora el celular, pero históricamente el cigarro recientemente el celular son adicciones socialmente aceptadas. ¿no? Y el alcohol. Y el alcohol. ¿Cómo sé en qué momento el alcohol ya se considera una adicción? O sea, porque si hay muchas personas que toman y no son adictas. Ajá, muchísima gente que puede, o sea, el 90% de la población bebe y no es alcohólica. Te voy a decir algo, durante la pandemia, en la peor parte donde estábamos encerrados, que mi esposo le entró un trauma que no quería salir para nada, estuvimos 3 meses adentro de un departamento, empecé con el day drinking y sí llegó un momento donde dije, tengo que dejarlo, o sea, tengo que dejarlo porque ya sigo tantito más y estoy en peligro de llegar a un punto donde no puedo, entonces lo dejé, cold turkey. Ajá. Porque era mucho day drinking, pero todas mis amigas estaban haciendo eso. O sea, la pandemia Pero fue una época rara en que estábamos todos day drinking. Ahorita Sí. vemos qué condiciones, hay Sí, que pero entrar a qué condiciones facilitan llevar una adicción o cuáles son las variables. Pero sí el tema del alcohol, porque también recientemente hablaba con alguien que me decía, no, es que la mayoría de las personas son alcohólicas y no saben. Y yo, bueno, es que ¿cómo defines un alcohólico? No, tampoco, o sea, no. O sea, porque yo me voy a un viaje y hago day drinking todo el viaje. Llego y ya no hago day drinking y estoy perfecta. Sí, o sea, y hay gente que hace day cocaine y hay gente que hace day heroin, o sea, pues, Claro. o sea, Sí. y no todos desarrollan una adicción, o sea, el problema no es necesariamente la droga. El problema es el entorno, el problema es la biología, el problema es la psicología, o sea, ¿Cómo te es das un tema cuenta? multifactorial lo que hace que una persona desarrolle el trastorno. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta? A ver, ahorita que decías, ¿no? Ya no lo controlo. O sea, y pensé que iba a fumar vape un fin de semana y ya me enchufé años, ¿no? Y entonces esta cosa de, bueno, no puedo fumar aquí, pero voy a hacer como que así y voy a echar el humo, no en el avión, ¿no? Que he visto gente que fuma en el avión. Bueno, eso sí me da pánico. O sea, en el avión nunca me atrevería, pero lo del restaurante, Sí. Pero tenemos una tía que no fue un viaje todo pagado porque le daba ansiedad que no iba a poder fumar en el avión. tenía un viaje todo pagado a Tierra Santa que son más de 12 horas en el avión y dijo que no, por eso, porque dijo, no voy a aguantar 12 horas. Entonces, sin uno fumar". es si rige tu vida. Sí, o sea, si hay compulsión, o sea, si Ok. consumes compulsivamente o sin control. No importa si de 10 ocasiones, 1 o 2 perdiste el control, eso ya es pérdida de control. O sea, obviamente en la pérdida de control puedes chocar, puedes quedarte dormida manejando o quedarte abajo de un puente, o sea, te pueden pasar cosas. Al siguiente punto, consumir a pesar de las consecuencias negativas que tiene. Y las consecuencias pueden ser desde matar a alguien, Cáncer. o cáncer, o hasta tener problemas con tu esposa, ¿no? Que luego muchos señores, ¿no? Que se dicen alcohólicos funcionales, dicen, no, pues yo no tengo tema, sí, pero la esposa está que ya no lo soporta, ¿no? O sea, que ya, pero bueno, ellos no lo consideran un problema, ¿no? Pero sí es, o sea, O en el trabajo también. problemas sociales, problemas laborales, problemas de salud, etcétera. O sea, y consumir a pesar de las consecuencias. La otra es desarrollar tolerancia, que es necesitas más para tener los efectos que tenías al principio, ¿no? Que te lleva eventualmente a la pérdida de control. Y la otra es la abstinencia. O sea, la abstinencia es, como dices, si no fumo, me siento inquieta, irritable y descontenta, estoy ansiosa, estoy sudando, eso, ¿no? O sea, Hay unas, o sea, a ver, no es el caso de la nicotina, pero que sí tienes unos síntomas físicos. Pero, por ejemplo, los opioides o heroína o así, Sí. esos sí son esa es más otra. fuertes, ¿no? O sea, ahí viene otro criterio que aplica también con los que toman, ¿eh? O sea, si alguien se pone una súper borrachera un día y al día siguiente se despierta y lo primero que hace es tomarse una chela, entonces ahí el criterio es tomar para no sentir los efectos adversos Había de pensado no en hacerlo. eso. Esta cosa de engancharla o de curártela, Ajá.
Claro. es grave. O sea, Conéctala. Sí, o sea, porque, claro, no quieres sentir los efectos de la abstinencia. Es lo mismo con un cigarro. O sea, tú prendes un cigarro, lo apagas, te vas a hacer tus cosas y empiezas a sentir ansiedad. Porque o te comes un chocolate o prendes otro cigarro, ¿sí o no? Totalmente. Totalmente. Y además, un poco te consume, o sea, por ejemplo, si estás en un lugar donde no puedes fumar, estás pensando en el siguiente hit que le vas a dar, o sea, Ujú. porque ya sabes, o sea, ya estás como, te consume un poco pensar de que, bueno, ya quiero llegar o ya quiero salir de aquí para, Pues que lo que decía un poco Ana Paula, o sea, el sistema de recompensa, que es también donde se alojan las necesidades primarias como sobrevivir, comer, dormir, ahí es donde se aloja también la adicción. Entonces, o sea, imagínate que esta necesidad de prender el cigarro, de meterte una línea, de ponerte una jeringa, lo que sea, se traduce al igual que una necesidad de comer o dormir. Oye, Sí, y una O sea, sobrevivir. pregunta, es imperante. Es que Y- por eso es como que te hackearon, te secuestraron Ajá. ese sistema. Ahora, no, paréntesis, porque yo tengo una pregunta personal de algo que acaba de decir Regina. Lo de mayor tolerancia. Pero no es tanta mi pregunta, pero por ejemplo, cuando empecé a tomar café, yo empecé a tomar café en carrera porque era nerdísima y me quedaba toda la noche estudiando porque quería sacarme 100 en el no examen. eras. Ok, cállate. Y aparte era la más insoportable de cómo te fue. Ay, Regina ya no, vio me tus fue. notas. Así. Pero bueno, Lo regresamos. saqué bien así, ¿cómo te fue? No, fatal, y 100. Así era. Y empecé a tomar café por eso, para quedarme toda la noche estudiando. Y antes, cuando empecé, ni siquiera me gustaba, ¿eh? O sea, me empezó a gustar con el tiempo, pero me tomaba una taza de café en la mañana y estaba muy bien. Hoy me tomo 3. Ajá. Eso cuenta, o sea, no creo que sea adicta a la cafeína, creo que sí puedo pasar días, pero ya no es el mismo, o sea, ya con una no, Desarrollaste tolerancia. desarrollé tolerancia. Se Sí. puede considerar, porque la cafeína es adictiva. Sí, sí es. O sea, pero digamos que 3 tazas de café. A ver, es que es caso por caso. O sea, yo te puedo decir, bueno, 3 tazas de café en realidad son, ¿qué? 180 miligramos de cafeína. No es tanto en todo el día, ¿no? O sea, no se considera. Pero si tú te consideras una consumidora de cafeína compulsiva, entonces hay un tema. No importa lo que yo piense, lo que digan los números. O sea, si tú crees que no vas a sobrevivir sin esas 3 tazas de café, entonces tienes ahí un tema. Ahora, claro, hay sustancias y hay sustancias. O sea, no es lo mismo el withdrawal de la cafeína Ujú. que el withdrawal de la nicotina o de la heroína o de la cocaína o de la marihuana. La gente que dice que la marihuana no causa adicción, yo los reto a que dejen de fumar un mes, a ver si no quieren salir disparados al espacio exterior, o sea, Ahora, te voy a decir algo de la marihuana, ahorita que dijiste eso. La Endocat, que es la encuesta que hacen la Secretaría de Salud de Adicciones, ajá. Tabaco, alcohol y drogas, encontró que la marihuana es la droga ilegal con más adicción Sí. en México. En Es la México. droga En más México. consumida, Es la droga más más consumida. consumida, Ajá. sí. Ilegal, pues, seguida de la cocaína. En Es serio. que yo Ujú. creo que también luego no reconocemos los síntomas de withdrawal porque justo siendo alguien que cree que debe ser legal, me desespera el peligro que la gente piense que no pueden causar adicciones, Ujú. porque como toda sustancia hay que tenerle respeto, ¿no? Pero por ejemplo, yo leía que muchas veces el withdrawal de marihuana o de cocaína, pues igual y no te está dando ansiedad, pero te pones agresivo. O sea, Generalmente te da la abstinencia de la sustancia, o sea, si tú consumías cocaína, la abstinencia te da depresión. Si tú consumías marihuana, la abstinencia te da ansiedad, o sea, te da como el efecto contrario. Ah. Ajá. porque ya la requieres para un estado normal. Ajá, pero también, vuelvo a decir, hay casos y hay casos. O sea, el tema también de la adicción es que no puedes tratar a todos en rebaño. O sea, no hay como el cáncer y entonces ponle la quimioterapia roja, ¿no? Así, Ujú. a 100, ¿no? Aquí no, o sea, tratar las adicciones es un trabajo artesanal. Cada caso es diferente, cada caso, como es multifactorial, ¿no? No es como que atacas una cosa y a todos vas a rehabilitar lo mismo en todos. Hay quienes tienen los factores familiares destrozados, ¿no? Y hay gente que tiene el medio ambiente, viene de un medio ambiente tremendo, ¿no? O sea, O sea, ¿el tratamiento depende de la causa? ¿O cómo? Hay que ir a la raíz. hay que ir a la raíz, ¿no? Un poco para
digamos, estas carreteras neuronales que se hacen cuando asocias el malestar con la medicina, con comillas, hay que reprogramar, hay que hacer nuevas carreteras en donde esas mismas acciones sean sin consumir, ¿correcto? Claro, Pero neuroplasticidad. Ajá, la neuroplasticidad, ¿no? Pero hay personas que, o sea, por ejemplo, las personas que son, son pacientes con trastorno dual, que tienen algún otro trastorno como TDAH, como TLP, como trastorno bipolar, o sea, esquizofrenia. ¿Y se da mucho eso? Se da muchísimo. O sea, hoy en día, o sea, ya hoy en día alcohólicos puros hay poquititos. O sea, ya hoy en día la mayoría tenemos, y muchas veces mal diagnosticado, de trastorno dual. Entonces es complicado a la hora del tratamiento decir, bueno, ¿por qué no está pudiendo hacer compromiso con la terapia? ¿No? Ah, bueno, pues es que a lo mejor tiene un problema de TDA o tiene un problema de perfeccionismo, o tiene un problema de... Entonces, es un espectro que hay que abordar de forma integral para que pues, el tratamiento sea exitoso. Ahora, también ese es un tema. Así como la adicción es un proceso, que no te vuelves adicto con la primera ni con la segunda, o sea, es un proceso, y repito, es multifactorial, también el tratamiento es un proceso. Y es un proceso para toda la vida. O sea, ya sea como le quieras hacer, ¿no? Si quieres ir a AA, si quieres ir a una terapia, si quieres ir a una terapia de grupo, si quieres volverte cristiano, o sea, lo que tú quieras, ¿no? O sea, o lo que tengas a la mano, o con lo que te sientas identificado. Pues al final el tema de las adicciones es un tema de las emociones, ¿no? Es un tema de tener un egocentrismo exacerbado que hace que te sientas el centro del universo y que haga que pienses que eres la única persona que sufre o que eres la única persona que se martiriza, etcétera. O sea, es muy complejo, pues, tratarlo. Por eso yo me dedico mucho a hacer prevención con los papás, justamente lo que decías al principio, ¿no? Ayudar a los papás a que no promuevan el uso de sustancias en su casa desde que los niños son adolescentes. ¿Cómo se ve eso? O sea, De que difícil. tomar Se ve difícil, se ve difícil. Pero Sí, ¿cómo promueves el uso de sustancias? O sea, estás con le los quiero hijos, enseñar a tomar a mi hijo de 14. O sea, eso es mala idea. Pésima. No, pregunto, porque sí hay mucha gente que dice eso, de que en vez de que vaya y tome en el antro, yo le voy a enseñar a tomar. Mucha gente dice eso. Sí. El problema aquí es que un niño, o sea, a mí, y siempre lo digo y lo voy a repetir hasta que el día que me muera, nadie conoce al 100% las necesidades emocionales de sus hijos. O sea, quien me diga que sí, miente. Entonces, un niño de 14 o una niña de 14 años que le das de tomar, pero es alguien que tiene problemas con su sentido de pertenencia, con su autoestima, que no regula sus emociones, que no tiene autocontrol, que no tiene tolerancia a la frustración y demás, y le das unas cubitas, o sea, y que tenga este efecto psicoactivo en el cerebro, probablemente lo va a buscar de nuevo, porque se va a sentir bien. O los niños que ahora súper común que tengan TDA o TDAH, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que son niños que les cuesta mucho trabajo atender en la escuela, les cuesta mucho trabajo no tener problemas de conducta, que daña mucho su autoestima, la percepción de sí mismos. Les das unas cervezas o van a tener una recompensa positiva mucho mayor que al que no tiene TDA. Bueno, ¿hay una relación entre qué tan temprano alguien empieza a tomar o a consumir alguna sustancia, marihuana, lo que fuese, y la probabilidad de adicción? Mientras más chico, más riesgo de adicción. Ajá. Estaba leyendo un artículo de él es psicólogo en la Universidad de Comillas y se especializa en adicciones digitales. Uh-huh. Y él lo que decía es que los adolescentes son un grupo de riesgo porque su cerebro no ha terminado de madurar. Exactamente. Lo que hablábamos de la neuroplasticidad. Claro. En la adolescencia es cuando esta neuroplasticidad se da a tope. Entonces, lo que aprendes en la adolescencia se queda. Sí, se te tatúa. Si ahí. tú empiezas, y aparte, el córtex prefrontal, que es esta parte que es donde se toman las decisiones, donde haces juicios, donde se desarrolla la responsabilidad del autocontrol, es lo último que se desarrolla en el cerebro de una persona. Y se acaba de desarrollar hasta los 25 años. Bueno, ahora ya dicen que hasta los 30. Entonces, bueno, ya hay adolescentes de 30 años, ¿no? Que makes sense en algunos casos, la verdad. Makes sense. Tengo un ex, la verdad.
Sí. Entonces, bueno, si en esta etapa de la vida, en la adolescencia, en donde estás conectando con el autocontrol, con la gestión de emociones, con cómo te relacionas con el mundo exterior, en donde tienes naturalmente un egocentrismo tal, una autoestima que muchas veces no es la mejor, donde sientes una bola de cosas y no las sabes nombrar, y le metes sustancias psicoactivas, pues obviamente hay mucho más riesgo de que esa recompensa, no es lo mismo que tú a tu edad consumas una cuba que un niño de 14 años. O sea, la recompensa es mucho mayor cuando tu baseline de estado emocional es del 50%. Hoy en día nosotros podemos tener un 80, un 90% nuestro de baseline, ¿no? Si te tomas algo, pues vas a tener una recompensa del 20 o del 10%. Pero un niño, un adolescente que anda buscándose, que anda adoleciendo. Sí, sí. Yo la verdad es que con la edad he tomado menos, ¿eh? O sea, ya no me entra de la misma forma. No, y a las crudas. Y las ¿qué? crudas te Sí. matan y sí, ya el vodka y así, bueno, o sea, no hay manera. No, Y en quiero su momento le hice un poema al vodka, para que sepas, o sea, en mi adolescencia, de hecho. una oda. Una oda al A la vodka. oda al Así me vodka. gustaba. Y ya ahorita no puedo ni olerlo. Quiero regresar a las variables que hacen que acabemos en adicción. Y sabemos que están subiendo las adicciones en los adolescentes y quiero que exploremos por qué, pero tengo una opinión no popular y tiene que ver con lo que estabas diciendo. Hay muchos caminos a la adicción y siempre nos gusta pensar, o es como pensar que la carencia es una variable y sí puede ser. O sea, sí creo que ciertas vivencias en la infancia o en la adolescencia nos pueden facilitar. Pero paradójicamente lo que yo estoy observando es que el privilegio y la carencia, pero en el sentido de la carencia de límites, el tener todo, que se está dando muchísimo ahorita. O sea, creo que si hacemos doble clic a ese número que traté de buscar y no hay, están creciendo las adicciones en adolescentes. Creo que si nos vamos al nivel socioeconómico más alto, están creciendo muchísimo, sobre todo conductuales, porque no dejamos que los niños se priven de nada. Traemos esta proyección con los hijos donde todas sus experiencias tienen que ser top. Las fiestas parecen una producción de Hollywood. Los viajes tienen que ser VIP, sin tiempos de espera. Y entonces hablamos de este sistema de recompensas. No le damos un break. Todo el tiempo, que en teoría ese sistema de recompensa está diseñado para que nuestro comportamiento lo lleve a, hice un esfuerzo y logré esto, entonces siento dopamina. Estoy en una relación o un vínculo íntimo, siento dopamina, pero lo estamos llenando con dopamina externa, ¿no? O sea, con extra dopamina. Extra dopamina que luego inmediata. se están haciendo una pregunta sin saberlo. La pregunta es, ¿qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? Y entonces ese que sigue me lo dan las apuestas, me lo da la pornografía y lo traigo en la mano, literal lo traigo en la mano. Entonces, la carencia, pero de límites, cuando los papás dicen, es que le di todo. Sí. Por eso. Sí. No, y vivimos en la era de la gratificación inmediata. O sea, ya, si a ti te mandan un correo, ya sabes que tienes el correo, que tienes que contestar, ¿no? Sí. Estés de vacaciones, o sea, vivimos en la era de la gratificación. YouTube la suscripción con tal de no tener anuncios. Exactamente. Porque ya no, o sea, creciste con anuncios, pero ya no soportas los anuncios. Exactamente. Entonces, imagínate los niños de ahora, por lo menos los Gen Zs, ¿no? O sea, que son entre los que tienen ahorita 18 a 20 y tantos. 28, 30, por ahí. Que ya, o sea, que es la generación que ya creció con el celular en la mano, ¿no? O el iPad o así. Pues nuevamente les digo, o sea, estas carreteras neuronales, se hacen las carreteras con la gratificación inmediata. Entonces, no hay delay o retraso, pues, no, y ese retraso es básico para desarrollar inteligencia emocional. O sea, estos niños no están desarrollando inteligencia emocional, todo es así, no desarrollan tolerancia a la frustración, no desarrollan autocontrol, no saben, no tienen contacto con sus emociones, porque todo se los da rápidamente la pantalla, y se los da en una cantidad mayor. O sea, por ejemplo, si tú corres 5 kilómetros, de aquí a que te paras,
te pones tus tenis, shorts, ¿verdad? Corres 1 hora, regresas y entonces ya vas a tener esa gratificación de, ay, me siento bien conmigo misma, fui a correr 5 kilómetros. No es inmediato, requiere un esfuerzo, ¿no? Y lo que está pasando con los papás y los niños es que no están dejando que se esfuercen en nada. No dejan que se frustren en nada porque entonces es que si no le regalo el iPhone 18, lo van a funar en la escuela y entonces, ¿no? Y entonces los papás mal, los niños mal, nadie desarrolla tolerancia a la frustración, todo es hacia afuera, ¿no? Como decías, en ciertos estratos sociales, ¿no? Sí, las redes sociales. A ver, Y en la comparación con las redes sociales, el subir una foto y esperar 5 likes, híjole, es que nada más tengo 1. O sea, Sí. es que estoy abierta no estoy de acuerdo, pero me contaba esto una amiga frustrada que le pasó a su hijo. Me decía, es que crónica de una adicción futura anunciada. Me dice, mi hijo de 11, 12 años se fueron a un viaje papás e hijos a Miami a ver un juego de fútbol. VIP, el super boleto y que bajaron a cancha, todo lo que tú digas y mandes, y después iban a ir a un arcade con los niños. Entonces, estímulo, ok, qué padre, me hubiera encantado que me hubiera llevado mi papá, y que acabando el juego, pues vamos a cenar a no sé dónde, que hay un arcade ahí en Miami, y los niños, no, mejor vámonos a la casa, porque habían rentado un Airbnb. Pues bueno, pues quieren cenar a la casa, ok, vamos a la casa. Llegan a la casa, niños de 11, 12 años sacan fichas. Viajaron con fichas, no querían irse a apostar entre ellos y demás. ¿Qué edad tenían? 11, 12 11, años. 12. 11, 12. Entonces me decía mi amiga, me dice, yo soy parte de esto, pero me decía, es que ¿qué sigue? O sea, si ya los niños de 11, 12 años, ya el arcade, ya, o sea, eso ya no los estimula. O sea, ya viajan con fichas para estar. Me dice, obviamente, ojalá la mayoría de estos niños. Apostando dinero. Sí, o sea, $1 o, ¿verdad? O sea, creo que no es tanto el monto, Sí. sino el... Ya, ok, pero no era dinero de Monopoly. La o sea, conducta. sí la estaban- conducta. Sí, pero... Pero sí, fíjate, o sea, sí tienes razón, ¿no? O sea, pero es esa conducta de sacar las fichas y jugar, pero también es la conducta de estar 4 horas pegado en el iPad, ¿no? Y también es la conducta de comer azúcar, ¿no? O sea, todas estas, obviamente en la adolescencia se dan estas conductas de riesgo, o sea, sí, es inevitable, ¿no? O sea, yo es lo que le digo a los papás, o sea, no los van a blindar de las conductas de riesgo, porque también es una forma de medirse, es una forma de encontrarse, es una forma de conocerse, ¿no? A través, desgraciadamente, de las conductas de riesgo. Y no todos los niños que juegan con fichas y apuestan dólares se van a volver ludópatas. Pero, Regina, Pero por eso yo insisto tanto en que son los papás en donde los niños van a hacer, porque están ahí las cosas. O sea, ya decir, no les den celular hasta que tengan 25 años, pues no. O sea, está difícil. Pero de alguna manera los papás son los primeros que no se restringen. O sea, los papás son los primeros que no ponen el ejemplo con el celular, por ejemplo, ¿no? yo creo que ahí O sea, es un ejemplo de cómo los papás tienen la misma adicción que los hijos y sirven de Ajá. ejemplo y entonces con qué cara le dices a tu hijo que deje el celular cuando tú estás pegado, o sea, el celular pegado a la mano. Y la verdad es que nunca me imaginaría el celular o las redes sociales como una conducta de riesgo, pero también creo que no sabes a quién están siguiendo tus hijos y no sabes quién los está influenciando o qué les manda el algoritmo. Y nosotros preguntamos en la sobremesa que si alguien había tenido una experiencia con sus hijos o así de adicción y nos contestaron muchas personas diciendo que sí habían tenido con el tema de las apuestas. Pero lo que nos llamó mucho la atención es que muchos decían que su primer contacto fue a través de un influencer. Y entonces estaba hablando con Pau y le digo, Pau, mira lo que nos están contestando. O sea, Y yo que le su digo- contacto fue con un influencer. Y ¿Qué me entonces- dijiste? A ver, en la sobremesa hasta hoy no promocionamos a nadie, o sea, de sponsor, pero sí nos llegan mensajes de diferentes productos. Y le dije, ¿cómo? ¿No has visto nuestros mensajes? Normalmente te llegan en los de request, ¿no? Ajá. Que no tienes. Digo, y allí lo que más nos buscan para promocionar son casas de apuestas y son páginas, le empecé a mandar ¿Cómo screenshots. crees? No sabes la cantidad. Nos o sea, escriben muchísimo y son los que... Hola, creador de contenido, me gusta tu blog. Ujú. Queremos invitarte a que promociones esto. Entonces te pagan Ujú, a ujú. cambio de que promociones esto. Ujú. Pero sí, o sea, me empecé a leer, yo, tienes toda la razón. Por- Y ya hay muchos que lo aceptan. Entonces, por eso digo que parece tonto, pero que las redes sociales, en cierta Sí. forma, pueden pues, ser la puerta que abre a una adicción. O sea, todos los factores influyen,
O sea, le influye, por ejemplo, o sea, diría Gabor Mate, pues todo empieza por el trauma, ¿no? Claro. Entonces el trauma, pero ya el trauma es Lo amo. si te violaron o si tu mamá fue negligente. O sea, genera trauma. O si te dio todo. O si te, o si Todo te dio te da todo. trauma. No, O sea, de Elisa, todo. no preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor, ¿no? Que luego se me hace como, me llegó Sí, cuando dijo eso. Sí, sí, sí. Y que el consumo de sustancias, por ejemplo, él es adicto a comprar discos. O sea, Comprar discos. comprar discos de música clásica. Creo que tiene 3,000 o algo así. O sea, Sí, o sea que ya no los vas a escuchar. sí. O sea, ya ni tiene nada de tener dónde escucharlos. O sea, Claro. bueno, sí, el punto es por qué el dolor y entonces recurrir a la automedicación. O sea, el consumo de sustancias o las adicciones, o sea, es una forma de automedicarte para sentirte mejor. Que al principio sí funciona, sí te hace sentir mejor. El problema es... ¿Te hace sentir mejor o adormece el dolor? O sea, numbs you, ¿me explico? Sí numbs you, pero también sí tienes una recompensa positiva más allá de sentirte, de no sentir nada, ¿no? O sea, sí hay algo ahí que busca uno en la experiencia, pues. Pero bueno, ya me desvié. Decíamos del trauma, ¿no? Que el trauma es un factor. La situación familiar es otro factor. La situación personal, biológica, genética es otro factor. La situación de salud mental. Exactamente, ¿no? Ser Sí, o sea, trastorno dual. Dos personas en el mismo contexto puede que una desarrolle adicción y la otra Y no. la otra no. El medio ambiente. Todos esos factores influyen en que se dé, pero no es determinante. Entonces, las redes sociales hoy en día sí pueden ser un factor de riesgo. Cuando los niños empiezan a usarlas demasiado chicos, ¿no? O sea, a los 9, 10 años, o sea, cuando en la casa no hay cierta contención, esta ausencia de límites o este exceso de cosas, ¿no? Esta ausencia de papás, que aunque estén ahí, están, quién sabe, pensando en qué, ¿no? Entonces, si no hay la tarea de los papás es contener de alguna manera, no es controlar, es contener, es tener la información suficiente con respecto a las redes sociales, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa si tienes una niña de 10 años con Instagram? Se va a comparar con las niñitas que ve o con las influencers, ¿no? Va a empezar a querer exaltar estas imágenes de las flaquísimas con las... Editadas. Aparte filtradas, ¿no? Pero la niña no entiende que está filtrada. La niña va a querer ese cuerpo donde se le salen los huesos ilíacos, ¿va? Las clavículas, etcétera. O sea, empiezan a idealizar a la influencer, a la modelo, a lo que sea. No tiene cómo hacer contrapeso. No todas las niñas de 10 años tienen el contrapeso de tener una autoestima bien plantada, ¿no? De tener una buena percepción de sí misma. No, las niñas de 10 años tampoco tienen muchísima tolerancia a la frustración. O sea, y entonces, o sea, una red social que puede parecer inofensiva empieza a generar muchas inseguridades en la cabeza de esa niña. Y aparte, está activando su sistema de recompensa, porque va a subir una foto, o va a subir un video, y va a tener likes, va a tener comentarios, va a tener de gente que probablemente ella admira, ¿no? Y entonces empiezas a entrenar a tu sistema de recompensa a obtener recompensas de esa forma. Sin esfuerzo. Esa niña no va a querer salir a correr 5 kilómetros. Bueno, porque lo tiene en la palma de su mano. Eso que dice Regina es justamente la razón por la que Australia prohibió las redes sociales para menores de 16 años. Y ahora lo está contemplando, España lo está contemplando, Dinamarca lo está contemplando, Francia lo está contemplando, por todo lo que acabas de decir, porque se dan cuenta de los riesgos. Entonces dicen, a los 16 años menos, todavía son muy vulnerables. Ahora, exactamente, esa es la palabra, son vulnerables. O sea, son una hoja en blanco. Entonces, lo que escribas en esa hoja en blanco es lo que se va a quedar, ¿no? O sea, y vuelvo a decir, no todas las niñas ni van a desarrollar TCAs o trastorno de conducta alimentaria porque quieran ser, no todas las niñas, pero el factor de riesgo está. No, y les vas a dar ansiedad sí o sí. Cañón. Aunque no desarrollen. Ahora, me gustó algo que dijiste, los papás tampoco podemos controlar y si acabas teniendo un hijo con adicción, no es tu culpa, igual y jugaste un rol y todo, pero llega un punto que el adulto se tiene que atender, ¿no? Pero podemos contener. ¿Qué pasa cuando ya cruzamos esa red, ya tenemos a un familiar, un hijo, un hermano, un esposo
con una adicción. ¿Qué es la codependencia? Y le puedo agregar algo a la pregunta de Pau. ¿Funcionan las interventions? Es una duda genuina que siempre he tenido. O sea, que sí, cuando se junta la familia para hacer una intervention con un familiar o amigo que tiene una adicción, si la persona no se vuelve como a la defensiva ante eso. Pues sí. Entonces, nada Pero más hay profesionales de las intervenciones. Bueno, nada más quería agregarle a la pregunta de Pau. Bueno, voy a empezar por esa. Sí, sí funcionan. O sea, por lo menos las que yo he hecho han funcionado. Sí, sí funcionan, porque hay muchos factores que Pero hay pueden ayudar. método, ¿no? Hay O sea, un método. sí, sí, eso no. es importante. Hay no un método intervención. que el problema luego la familia no quiere hacer el método. O sea, hay un método de paso 1, paso 2, paso 3. Y luego Entonces, la no hay familia... nada más la familia, es ir con un profesional para que esté presente. Exactamente. Ok. Exactamente. Y guíe, porque justamente cuando se hace la intervención, la persona a la que están interviniendo, pues no lo toma bien. Claro. No dice, ay, Se siente atacado, gracias, tal llévenme vez. a la clínica, qué felicidad. Pues obviamente no. O sea, hay una reacción generalmente violenta, de manipulación, etcétera, ¿no? Sí es importante hacerlo con alguien que sepa hacerlo y que emplee la metodología para hacerlo. Hay una canción, nada más How paréntesis, to que Save a Life de The Fray. sí, Me encanta. Es acerca de una intervención, se llama How to Save a Life y me pone chinita. O sea, me tocó participar a mí en una intervención guiada por un profesional y o sea, Te estás choking up, te estás emocionando, ¿no? es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es que hay muchas cosas que están en juego ahí, las lealtades en la familia, el que lo estoy traicionando porque ya fui a decir que se está drogando, o sea, hay muchas cosas que están en juego, pero pues al final es un acto de amor. Es decirle, oye, ya vimos que estás pa'l perro, queremos ayudar. Es un acto de amor y ahí es donde quiero que nos expliques la codependencia porque no es amor. La codependencia no es amor y lo confundimos es que es un amor extremo incondicional. No es. Es un abandono de uno mismo. Que nos explique, Rey. Bueno, hoy en día la codependencia se puede dar no necesariamente cuando hay adicción, se puede dar en cualquier relación, ¿no? No está clasificada como trastorno ni nada, no está clasificada como nada, pero pues las personas que sufren codependencia generalmente tienen trastorno de ansiedad y depresión. Es como lo más común, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene el término de codependencia? Viene de los años 70, cuando empezaban los 60, cuando empezaban los centros de tratamiento, que estudiaban a las personas con adicción, y decían, bueno, pues tiene tales comportamientos y así asado, ¿no? Y luego veían a la familia y decían, pero también tenemos que clasificar a estos porque están igual de locos, pero no consumen, ¿no? O sea, conductas compulsivas, de control, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí se acuñó el término de codependencia, que básicamente es que mi bienestar emocional dependa de tu bienestar emocional, ¿no? O sea, si yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tú estés bien y entonces eso me va a hacer sentir bien a mí. Lo cual, como dices, pues es un abandono de mí misma, porque si nada más estoy viendo qué necesitas tú, no veo qué necesito yo, ¿no? Y en la adicción, desgraciadamente en la familia se da mucho ese tema, ¿no? Los papás o las esposas o los esposos, los hermanos, pretenden controlar la conducta de una persona con adicción, ¿no? Entonces, le dan dinero, no le dan dinero, lo corren, no lo corren, ¿no? O sea, empiezan a generar todo este tipo de conductas para que la persona no se vaya a drogar, o no se vaya a enojar, o no se vaya a no sé qué. Para mantener la paz también. Para mantener la paz, pero está mal, porque en realidad lo que sucede es que se vuelven facilitadores de que eso, de que la persona no toque fondo o no se dé cuenta de que tiene un problema, ¿no? Entonces todo le solucionan, todo lo salvan, todo el tiempo le están resuelve. Entonces, pues, claro, la persona que consume la sustancia no tiene ninguna consecuencia o la consecuencia necesaria para darse cuenta que tiene un problema y que necesita revisarse, atenderse y demás. Y lo bueno de esto, ¿no? Es que generalmente las personas que acuden a pedir ayuda son las familiares. Muy pocas veces es la persona que consume, ¿no? Generalmente es la familia la que ve el problema. El problema es que ven el problema en la persona que consume, no ven el problema en sí mismos, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, oye, pero a ver, si tu hijo no quiere la terapia, ven tú. No, pero
pero yo no tengo el problema. O sea, ¿por qué tengo que cambiar yo si yo no soy la que está consumiendo? Pues sí, pero la adicción es un problema familiar, es un problema del sistema. No es un problema de la persona que consume la sustancia, es un problema del sistema familiar. Entonces, una conducta dispara a otra conducta, a otra conducta, a otra conducta, a otra conducta. Entonces, digo, es importante cuando se acude a un método de tratamiento que la familia también atienda eso, porque la familia va a seguir generando esas dinámicas o esas conductas que van a disparar a la persona que se está tratando de rehabilitar. Y el que se está tratando de rehabilitar también va a generar conductas que disparen a la familia. Es un ciclo Entonces, negativo. exactamente, ¿no? O sea, necesita haber una reubicación o una reestructuración, más bien, o reconstrucción del sistema familiar para que haya mayor probabilidad de una rehabilitación exitosa. Y puntualmente, o sea, ya sabemos que de lo que dices, cuando tú estás en ese entorno, en este sistema, aunque tú no seas la persona con la adicción, también te tienes que tratar. ¿Cómo empiezas? O sea, ¿qué sugerencia, qué le dirías a alguien que escucha esto? Si tienes un familiar con adicción, debes de... Y ¿Qué? quiero agregar también a tu pregunta Siempre. con lo de tratamiento. ¿Qué opinas del uso de GLP-1 Ah, porque me llama mucho la atención eso, sí. porque en tratamientos, luego dice, hablan de medicamentos. GLP-1 es Ozempic y todas esas. Sí, todas las de perder peso. Ujú. Y entre medicamentos, o sea, sé que no están reconocidos para eso, pero tú que te dedicas a esto, me gustaría también ver si cuenta como tratamiento. Lo único que te puedo decir, yo creo que no hay ahorita suficiente tiempo de uso del GLP-1, ajá. GLP-1 para saber si sí o no. Pero te puedo hablar de un par de pacientes que tengo que consumen, que se ponen esa cosa. Sí les ayuda a disminuir los cravings. O sea, sí hay una notoria disminución en el antojo por tomar. Ok, O sea, sí Entonces, ayuda para el alcohol. para el alcohol. No, para pero el no alcohol. necesariamente, porque es que leí esto en el Washington Post, me llamó muchísimo la atención porque íbamos a hablar de esto, y entrevistaban a una mujer que era adicta, era alcohólica, pero también a la cocaína, tocó fondo, chocó su carro, la metieron a una clínica de rehabilitación, tampoco le dieron mucha opción, y empezó con uno de estos medicamentos y dice que le quitó los triggers. O sea, que ella Ajá, tenía muchos los- triggers no sé, vas a un súper y Sí. entonces pues ves la parte del alcohol y quieres comprar el alcohol. O dice que, por ejemplo, que hasta el azúcar le recordaba la cocaína. En fin, Sí. entonces que bajó los triggers y se han hecho estudios de cómo... Pero muy reciente, no, todavía no hay suficiente data. No, pero me pareció interesante. O sea, que este puede ser otro uso. Sí, o sea, sí te digo, o sea, yo lo único que puedo hablar es por la experiencia que tengo, que es muy reciente, y sí veo que hay una disminución en los cravings, no en los Ok. triggers. Los triggers son los disparadores y esos ahí van a estar, pero sí en el impulso por tomar o en el antojo por, Ok. por Pero beber. solo con sustancias, me imagino. Pero no creo que esté indicado para todos los pacientes ni nada, ¿no? O sea, que luego dicen, ay, bueno, pues ya me pongo el Ozempic y entonces de paso bajo 20 kilos, ¿no? O sea, no. Mató O dos sea, pájaros de un tiro, sí, ¿no? sí, sí, Y no, más no hay con- suficiente tiempo para poder determinar si eso, o sea, sin efectos secundarios, si eso se puede usar o no. Y quizás sea la misma respuesta, pero cosas como ibogaína o metadona o no me acuerdo. Metadona. Metadona. Sí, eso sí. O sea, la Ok. metadona se usa para las personas que están tratando de dejar los opioides. Ok, Es un sustituto. ok. Y entonces les ayuda un poco a que se vaya disminuyendo el consumo de opioides no tengan la malilla, ¿no? De dejar cold turkey. Mm. La metadona les ayuda a ir disminuyendo los efectos adversos por no consumir la sustancia. O sea, lo que yo quiero... Hay clínicas de metadona incluso. ¿Y de ibogaína? En México no, ¿no? No, eso no. no. Es muy experimental, Sí, muy... sí, sí, ok. sí, 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 sí. digo, porque encontré leyendo, como ves que de todo tipo, bueno, eso no. Pero en general, hay esperanza. O Sí sea, hay. eso es un mensaje importante para mí. Total. O sea, sí hay esperanza. O sea, claro que hay esperanza. No hay cura. No hay cura. No hay cura. O sea, quien diga que las adicciones se curan, no se curan.
tú puedes reconstruir tu vida, tu identidad, puedes ir a la terapia, puedes y ya aprender a identificar tus emociones, a tener muy buenas relaciones sociales, a tener un muy buen trabajo, a tener una vida increíble. Yo tengo una vida increíble, increíble. O sea, jamás pensé tener la vida que tengo. No cree Regina y está... Pero Ah, no consumo. No consumo. O sea, no me tomo una cerveza, no me inhalo una línea de cocaína, o sea, no consumo. Cuando hablan de cura, quiere decir que yo hoy podría tomar unas cervezas. Y con la nicotina, que es el que les platicaba el otro día, yo dejé de fumar muchísimos años y volví a fumar y llevo 4 años queriendo dejar de fumar otra vez, ¿no? O sea, y es una lucha constante de, ya lo dejé, ya recaí, ya lo dejé, ya recaí, ya lo dejé, ya recaí. O sea, no hay cura. Hay herramientas. Hay herramientas para vivir bien sin consumir. Las hay y yo soy una prueba de eso, ¿no? Pero... y hasta vivir mejor, ¿no? Digo, es osado de mi parte, pero no le deseo nunca a nadie una adicción a sustancias. Sí creo que cuando logras ser un adicto en recuperación, quizás llevas una vida hasta más sana que muchos de tus iguales que no tienen Pues, adicción. Pues sí, o sea, en veces y en veces. O sea, Ok. sí, o sea, bueno, pues no fumar y no tomar ya de entrada ya te hace muchísimo más sano que cualquiera, ¿no? Y quizá encuentras otros coping mechanisms, o sea, por Exacto. ejemplo, haces más ejercicio para, o sea, lidiar con el estrés de otra forma que no sea fumar o Sí. meditar. Entonces, encuentras otras salidas más sanas. Tienes, ¿quizá? exacto, lo que decías, herramientas, ¿no? O sea, Ujú. desarrollas herramientas para poder, pues, vivir con esta neurosis que uno tiene, porque tenemos una neurosis y tenemos el egocentrismo a todo lo que da, ¿no? Aprendes a vivir, a convivir con eso, ¿no? Oye, te quería preguntar algo de Adicto en Recuperación, porque hay una película que se llama Beautiful Boy que me llamó Ajá. mucho la atención. ¿Te acuerdas que te había comentado que dice, hay una parte donde el personaje de Chalamet, Timothée Chalamet, no sé ni cómo se pronuncia. Wow. Sí. De Timmy, Chalamet. de Timmy, Ajá, de Timmy. Timmy. Dice, entra al hospital para rehabilitación y le preguntan, ¿cuál es tu problema? Y dice, estoy adicto y alcohólico, creo. Y le responde, no, esos son los síntomas, ¿cuál es tu problema? Y entonces toda la película se trata eso, de su proceso de rehabilitación y cómo su papá no quería que él se autoetiquetara o hiciera toda su identidad, esa adicción. Pero te decir que es lo que me llamó la atención, porque ves todo eso, pero luego en las juntas de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, nunca están en una junta, en una reunión, pero luego ves que salen en las películas y así, no sé si esta parte sea cierta, pero como que están en un círculo y empieza, hola, mi nombre es tal y soy alcohólico. Entonces, o sea, ¿eres alcohólico o es parte, un problema que tuviste? O sea, ¿cómo separas tu identidad, tu yo, de la adicción? ¿O eres adicto el resto de tu vida? No sé, ¿me podrías explicar un poco eso? Sí, muy buena. A ver, o sea, también hay personas que dicen, soy una persona con la enfermedad del alcoholismo, ya, y soy una persona que está en rehabilitación, o sea, cada quien lo dice como quiera, ¿no? Yo creo que sí, más que ser parte de la identidad, es un problema que está ahí, es como la diabetes. O sea, un diabético, si le ofreces un pastel, te va a decir, soy diabético. Pues un alcohólico, si te dice, si le ofreces una cuba, pues debería decirte, soy alcohólica. O no bebo, o lo que sea, ¿no? Ok. O sea, a lo que voy es que no hay una regla. En Alcohólicos Anónimos no te dicen que tienes que decir que eres alcohólico. Ok. Es como una práctica un uso y costumbre, ¿no? Ahora, Pero yo, o sea, de forma personal, sí digo, soy Regina y soy adicta. O sea, porque tengo una adicción y porque el día que yo pueda tomarme unas cervezas y no tenga la adicción, pues ese día no voy a decir que soy adicta, pero hoy en día, de alguna forma, hay personas que dicen, no, ya no te debes de decir así, les vale madre, o sea, que cada quien se diga como quiera, ¿no? Para mí es un recordatorio. yo O sea, Ok. es un Justo esa era mi recordatorio duda. no es parte de mi identidad. Hoy en día, mi identidad es 1000 cosas, ¿no? O sea, no soy adicta, soy 1000 cosas, ¿no? Soy una mujer que es psicóloga, que ve pacientes, que le gusta correr, que lee muchísimo, o sea, hay muchísimas cosas antes que yo diría, antes de que decir que soy adicta, pero pues sí soy. no, y en ciertas situaciones, como dices, ser diabético no es una identidad.
pero te conviene expresarlo en ciertas... Digo, no tienes que, puedes decir nada más no quiero pastel, pero pues así ya no te vuelven a ofrecer tu amigo, Sí. o sea, ya le dices, oye, Sí. ya no te voy a ofrecer, Sí. y ya. Ahora, sí, decíamos al principio, y a mí me duele mucho que sí hay todavía un estigma alrededor de las adicciones. Muchísimo. Creo que ese estigma hace que no se traten, que se vivan más solos, y viene de una falta de comprensión. A mí me gustaría que después de escuchar esto, en verdad entiendan que no es un tema de voluntad, que es un tema neurobiológico, así como entendemos el cáncer, que no es un tema de voluntad, hay que tratarlo. O de resentimientos. Exacto. O sea, no hay tampoco una culpa hacia cargar, pero, perdón, decía yo que a mí me tocó estar en una intervención, entonces yo sí lo entre eso, de decir, que se quite el estigma y tal vez si quitamos el estigma la gente lo iría con más paz, y al mismo tiempo creo que no es mi historia a contar. O sea, yo te puedo decir, estoy en intervención, pero si esa persona no me autoriza a decir, pues no es, digo, estoy en una intervención, ya más detalles no puedo dar porque no es mi historia a contar, o sea, es la de alguien más. Más sin embargo, lo que yo he observado y un sample muy pequeño es las personas que yo conozco con adicción, que han recuperado su vida y que están viviendo al 100, las que yo conozco te lo dicen abiertamente. O sea, son las que no los he visto, que yo sepa, recaer y que los veo, o sea, viviendo una vida al máximo, o sea, cuando ya lo saben decir. Creo que es súper importante y sobre todo, por ejemplo, con las mujeres, que haya más mujeres que digan, soy alcohólica, soy adicta. O sea, creo que eso ayuda a desestigmatizar, ¿no? Desgraciadamente sí, hay mucha información, pero la gente no va y no la obtiene, ¿no? O sea, pregúntenle a ChatGPT, ya, hoy en día, fácil, rápido. La gente no se informa, entonces la gente sigue pensando que la adicción es un tema de moral, de ser pendejo, de ser pobre o de ser muy rico, no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, es un problema, un tema multifactorial que los factores pueden ser rico o ser pobre. O sea, entonces es muy importante que la gente se informe. O sea, es un trastorno. No es como si la depresión tuviera estigma. Es exactamente lo mismo tener trastorno por uso de sustancias que tener depresión, que tener ansiedad. La gente debe de informarse y mientras más informada esté, también la gente que vive el trastorno va a tener menos vergüenza de pedir ayuda. O sea, las mujeres, hay 70 hombres, 30 mujeres que llegan a pedir ayuda. Imagínate. 70 hombres, 30. Ajá. Es que las mujeres, las expectativas son muy altas. Exacto. Y hay muchos factores también, o sea, si están embarazadas, que si les van a quitar al niño, o sea, hay mucho estigma, hay triple, cuádruple, quíntuple estigma más para las mujeres, ¿no? Y eso hace que no pidan ayuda. Y entonces el problema de no pedir ayuda es que cuando ya llegan a pedir ayuda o ya las cacharon o ya las intervinieron o ya lo que sea, ya tienen problemas de salud mucho más graves que si hubieran pedido ayuda en determinado momento, ¿no? Sí, entonces ya la rehabilitación evidentemente es más complicada. Y eso sí es verdad, o sea, porque yo de una mujer que sé que tiene alcoholismo, estaban hablando los 3 de sus hijos y me dio mucho coraje porque decían, ¿y dónde estaba la mamá? ¿Y dónde estaba la mamá? ¿No? Y de hecho la mamá, bien por ella, estaba en tratamiento, pero yo, es que sé de hombres alcohólicos y nunca escucho, ¿y dónde estaba el papá? ¿Y dónde está el papá? O sea, que se le carga mucho a la mujer. Entonces sí, hay que, y no quiero cerrar esta sobremesa sin el apoyo que hay para los familiares. ¿Qué hay? O sea, para los familiares hay lo mismo que hay para los que consumen, ¿no? Hay terapia de grupo, hay grupos de ayuda mutua como Al-Anon, como Familias Anónimas, como Codependientes Anónimos. Hay muchos, estos grupos son gratis, ¿verdad? Son muchos. gratis, sí, porque eso yo también luego digo, ¿no? O sea, hay muchos colegas que dicen que no, que los grupos, que esto y el otro. No toda la gente se puede pagar una terapia. O sea, no toda la gente tiene la posibilidad de ir a una terapia o de ir a una clínica. O sea, hay personas que además van a la iglesia y en la iglesia pues ahí ven cómo le hacen, ¿no? O sea, hay muchísimas formas de obtener la ayuda. Yo siempre digo que mientras más integral sea, mejor. O sea, mientras se trate la familia y la persona con adicción, mejor. Y no con psicoeducación, sino con terapia familiar, o sea, con una terapia profunda de toda la familia, está súper. Pero no todo el mundo tiene acceso a eso.
Entonces, pues los grupos de todos los anónimos, ¿no? Al-Anon, familias anónimas, codependientes anónimos, son gratis. O sea, llegas y te sientas y dices, levantas la mano, oye, tengo este tema, o no dices nada. Eso, o sea, también que sientan, mientras yo creo que todos los familiares de alguien que tiene una adicción o quisiera pensar, tienen esta empatía de que en verdad cuando vas, entiendes este apoyo y no vas a decir nada, o sea, respetas mucho el anónimo, pero puedes ir y sentarte. Ajá, y No escuchar. y escuchar. Con que llegues y te sientes y escuches, ya, ¿no? Exacto. Pero sí es importante que la familia también se atienda. Súper importante. Y una pregunta sobre el tema de prevención. Obviamente antes de hablar contigo me puse a leer porque no quería escucharme pendeja. Entonces leí. Porque nerd. Porque nerd. Porque o sea, 10, porque 10. Y decía que, o sea, quería saber si había personas más susceptibles que otras a desarrollar una adicción. Sí. Y mucho de esto ya lo mencionaste, por ejemplo, el tema genético, que me llamó la atención y quiero saber si es cierto. Decía que varios estudios han dicho que entre 40 y 60% más vulnerabilidad a una adicción. Mencionaba lo que ya también dijiste sobre cómo hay mucho vínculo entre personas con algún trastorno de salud mental y adicciones y los factores ambientales que también ya dijiste, pero a la hora de prevenir, yo digo, mis hijos están creciendo, pero quiero tomar medidas en mi caso o con mis hijos para prevenir una adicción, los factores ambientales o cosas del día a día tampoco te los puedes quitar, Sí, ¿no? o sea, esas variables ahí van a estar. Y también, por ejemplo, consultar con un médico si tienes antecedentes de salud mental o de adicción en tu familia, ¿vale la pena? O sea, ir a un médico para eso. Sí, porque, a ver, bueno, hoy en día, hace 5 años, sí se le cargaba mucho a la genética, pero ahora está la epigenética, que es la epigenética, es la expresión de ciertos genes. O sea, si tu papá es alcohólico, pero se rehabilita y tú en tu infancia ya conviviste con este papá rehabilitado, aunque haya una transferencia genética, el medio ambiente es diferente. O sea, la Ajá. crianza es súper La importante. crianza es diferente, exactamente. O sea, entonces, me encantaría decir que sí se puede prevenir. Es muy difícil, o sea, está muy difícil que Ok. tus hijos no vayan a caer en conductas de riesgo. O sea, es la verdad, ¿no? Pero yo siempre lo que le digo a los papás es, sean congruentes. O sea, sean congruentes. Si no, o sea, hay muchísimo, o sea, cómo romantizan el tema del alcohol, cómo lo sabrosean, cómo esta cosa que los niños están oyendo a los 7 años o a los 8 años, qué delicia esta cerveza, qué delicia este vino, ¿no? Y pues ahí se les queda, pues, ajá, o sea, abusadas ahí, abusadillas, porque los niños pues ahí están oyendo. La verdad ¿no? es que cuando te toman una copa de vino, así mis hijos, ¿puedo probar? Y yo, no, Ajá. pero sí me dicen, ¿puedo probar? ¿Cómo no te van a decir que que si quieren probar? Sí, no sé cómo seas tú, pero si tú ya dijiste 20 veces que está delicioso, obviamente van a querer probar. Sí, Pues, sí. ¿no? O sea, ¿Te acuerdas el poema que recitaba mi abuelo, el de por qué ya no soy del vicio? No. X. Luego búsquenlo, pero es justo un papá que tomaba mucho y un día llega y su hijo está borracho y dice, papá, pues es que tú siempre que estás borracho hablas con mi mamá y ves a mi mamá, o sea, pero esta asociación que hizo el niño de, pues el alcohol me da algo Positivo. ajá, porque sí, y claro, está tan normalizado y todo el mundo promueve el uso de alcohol en las fiestas, en las reuniones, ahorita que fue Navidad, ¿no? En las fiestas infantiles. En las fiestas infantiles. O sea, ahí la hielera con 20 cartones de chelas, ¿no? Oye, yo estoy O sea, tipo... o sea, claro, pero bueno, Bueno, estamos aprendiendo y ajá, mejorando. o sea, bueno, pues cuando me preguntan los papás, ¿cómo le hago? Pues sé congruente. Okay. O sea, sean congruentes con lo que dicen, con lo que piensan y con lo que hacen, ¿no? Y con lo que chupan. Y con lo que toman y el discurso que hay alrededor del consumo de sustancias psicoactivas. El alcohol es la droga que más daño hace. O sea, daña todo. Daña los ojos, daña el sistema cardiovascular, los pulmones, la piel, daña todo el alcohol. O sea, el cristal te daña ciertas cosas. El alcohol te daña todo. Y el alcohol es lo que más se promueve en la sociedad para ser feliz, me mandaron una nota, una paciente que quiero mucho, de un güey que no sé quién es, un senador, es un pendejo. No, la gente debería de tomar, porque entonces es un lubricante social
Y entonces la gente va a conectar socialmente mejor y eso es bueno para la salud. No. ¿Quién era ese? No sé, lo voy a buscar y se los voy a mandar. O sea, pero lo vamos a mandar a Hoffman. Sí. mándenlo, Sí, vamos a mandarlo. pero 6 meses, Sí. o sea, no 4 semanas, 6 meses. Sí, yo, O sea. ¿cómo te explico? No, pues muchísimas gracias, Regina. La verdad, qué enriquecedora sobremesa. Quiero más sobremesas contigo. Me abriste los ojos con Sí. muchas cosas, o sea Ay, que me muchas alegra. gracias. ¿Sabes qué? Eso, o sea, me gustan a mí las sobremesas que acabo un poquito incómoda. Y estoy segura que muchas personas que nos están escuchando están incómodas. Quédense. O sea, Ajá. también es eso. Sí. Aprender a estar con esa incomodidad, Exactamente. enfrentarla, como dicen, o sea, observarte y adaptar. O sea, de ahí está la información, están los recursos. Espero que hayan disfrutado también mucho esta Sigan a sobremesa. Regina y a nosotros. Sí. Denle Síganos, like, denle like. suscríbanse. Siempre Sí. tenemos que decir eso y nos da risa. Sí. Denle like. Ajá. Está súper cringe, pero Y tus redes, Regina, es Regina Curi. Regina Curi. Mi Muchísimas página, gracias. todo. gracias. Gracias a ustedes.